¿Qué pasa, Repromoders? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal os va? Hoy os traemos un básico para que midáis los ICs, los circuitos integrados encargados de la carga de batería y del circuito de entrada de un portátil. También se usan en algunas tablets, equipos minis, etc. Bien, en este caso, aquí lo que os traigo es un BQ 24735, pero hay distintos modelos, es decir, no nos podemos solo agarrar en esto. En general funcionan muy parecidos. Como podéis ver, él tiene un detector que sabe si está conectado el cargador y además se va a encargar ahí de unos MOSFET de entrada del equipo. Eso es con lo que nos tenemos que quedar y básicamente tenéis que tener en cuenta que tiene que tener una alimentación, tiene que tener un AC-DET, es decir, un detector de cargador, y tiene que tener un regulador de 6 voltios. Estas tres mediciones es las que tenéis que hacer de entrada. La alimentación son los 19 voltios directos. Él ya tendría que detectar el cargador por un sencillo circuito y sacar automáticamente 6 voltios. Es un regulador lineal. Esto es lo que hay que saber de entrada. En el esquemático vemos que tiene un VCC, tiene el AC-DET y tiene el regulador. Y en el board view vemos que la alimentación que le va a llegar va a pasar por un capacitor que va a negativo y por una resistencia de potencia que se va a este MOSFET de entrada, y este MOSFET de entrada resulta que comunica directamente con el jack, con el adaptador de corriente, es decir que el BQ va a coger los 19 voltios del adaptador, es decir, tiene su alimentación. Si midamos entonces si está sacando los 6 voltios. Y también además resulta que cuando lo anterior mencionado está bien, él va a abrir otro MOSFET. ¿Para qué? Para que ese MOSFET dé paso a la alimentación general. Es este pequeño que veis aquí en esta placa, y se va a la resistencia de censado. Ahí van los 19 voltios, pero realmente ¿quién le ha dado paso? El BQ. Si el BQ no está bien, no va a dar paso. Este VAD, que le llaman así en este esquemático, que es su alimentación, y tiene la capacidad de manejar un drive de entrada general del equipo, que nos va a dar el VIN, el voltaje general de los 19 voltios. Entonces tiene esa función por un lado, básica. El equipo no va, el equipo no arranca, midamos el BQ. ¿Llegan los 19? Sí. ¿Llega la alimentación referida a detección de cargador más de 0,6 voltios? Sí. ¿Está sacando 6 voltios? Sí. Entonces tendría que estar abriendo el MOSFET que da alimentación general. Y luego por otro lado se encarga de controlar una fuente que está compuesta por 2 MOSFET, una bobina, ya lo sabéis. Aquí tenéis las patas 4 de estos 2 MOSFET que pasan por una bobina, pasan por una resistencia y se van al conector de batería, dando ahí la señal de batería, de carga de batería. Entonces ahí es otra funcionalidad. Pero vamos a ver esto en un ejemplo práctico. Aquí tengo una placa, este es un BQ 24780S, muy común también. Y aquí tengo su datasheet. No tengo el esquemático, pero mira, sé que ahí tengo que tener en el pin 24 la salida de 6 voltios, me lo está diciendo. Y en el pin 28 su alimentación. Bueno, pues yo sabiendo eso, voy a medir. Este es el 24, mido ahí, correcto, tengo 6 voltios. Por lo tanto voy a tener la alimentación, pero ahora voy a medir 18, correcto. Está alimentado y está sacando los 6 voltios, por lo tanto ya detecta el cargador. ¿Y qué pasa con los MOSFET de entrada? Ahí me está pasando los 19 voltios, porque alguien en el pin 4 de ese MOSFET, ahí los tenéis, 24 voltios, se lo está enviando para que abra.
Y en el pin 4 de este otro MOSFET, que es el continuado, también hay 24. ¿Y quién abría esos MOSFET? El BQ. ¿Dónde? En el drive de la C. Recordar, AC Drive de cargador. El manejo de cargador, fijaros, pata 4 me saca los 24 voltios y por lo tanto hay alimentación general en toda la placa. Aquí tenéis los 3,3 voltios, por ejemplo, que alimentan la BIOS, también tendremos los 5, etcétera. ¿Por qué? Porque el BQ está funcionando. Revisar el BQ o el IC encargado de la gestión de carga de batería, porque tiene otra finalidad. Bueno, reprobad si este vídeo os ha parecido interesante, habéis aprendido algo en él, ya sabéis, darle ahí un like, que nos ayuda bastante, y así hacer más vídeos de estos un poco más teóricos, y no os olvidéis de suscribiros al canal. Venga, un saludo a todos y hasta el siguiente vídeo.